Pregunta en comisión relativa a extinción del Día de la Madre y Día del Padre en los colegios, propuesta por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Serrano. Buenos días, señor presidente, señor consejero, señorías. Doy por formulada la pregunta. Gracias. Bien, tiene la palabra el señor consejero. Oye, muchas gracias. Viendo la pregunta cuando nos llegó, yo creo que es posible que a lo mejor podamos estar mezclando algunas cosas distintas, ¿no? Por un lado se está hablando de las celebraciones del Día del Padre, del Día de la Madre, y por otro se está hablando del Día Internacional de las Familias. Son dos cosas obviamente diferentes, ¿no? Los días del Padre y la Madre son celebraciones que muchos centros han venido realizando en virtud de su autonomía de organización y gestión y que les otorga la legislación vigente, tanto nacional como autonómica. Así que, en función de esa pregunta, evidentemente no existe ninguna orden a los centros educativos para que se avance la desaparición ni definitiva ni temporal de nuestros colegios en la celebración del Día de la Madre y del Padre. Ninguna. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. El señor Serrano tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor consejero. La verdad es que esto aclara y nos tranquiliza en el sentido de que por lo menos la mayoría de familias españolas, muchos padres y madres, incluso padres y madres también familias monoparentales, pero que no dejan de ser padres y madres, pues van a tener garantizado algo tan afectivo, tan entrañable, tan querido, como es este Día del Padre y de la Madre, donde se celebra además internacionalmente en todos los países. Cada país en una fecha, y desde luego es algo que se tiene que conservar, que se tiene que mantener, y que además los niños disfrutan junto a sus padres y a sus madres. Desde luego, hay algo que a usted le honra en el sentido de que desde el primer momento ha dicho que no quiere politizar la educación. Y desde luego eso también le ha llevado a críticas duras, a reprobaciones de la izquierda en esta sede parlamentaria. Pero, señorías y señor consejero, hay que ser valientes y hay que actuar sin complejos, en el sentido de que efectivamente no se politice la educación. Y claro, nos sigue preocupando porque estos gestos, desde luego, nos tranquilizan, pero los gestos se tienen que llevar también a la práctica con eficacia. Porque hemos visto, por ejemplo, el otro día, como en un periódico se decía que los colegios andaluces ponen a niños de 6 años a escribir cartas como si fueran presos republicanos. Esto es volver que los niños de 6 años a escribir cartas como si fueran presos republicanos. Lo escribí el otro día en un diario. Y claro, y estas cuestiones sí nos preocupan porque es reabrir heridas, es llevar a nuestros niños cuestiones políticas que desde luego pues creemos que no llevan precisamente a esa labor de concordia, de paz, de serenidad, pues como si pusiéramos a escribir cartas de personas que fueron secuestradas por ETA, por ejemplo, que fuera Ortega Lara. Nos parece que eso es impropio y se tiene que controlar. Sigue existiendo todavía en la matriculación en los centros, todavía se ha excluido la palabra padre y madre, que es algo que las palabras padre y madre yo creo que son unas palabras preciosas que no tenemos que excluirlas. Y además no perjudican a nadie, ni nadie se tiene que ver perjudicado por el hecho de que haya padres y madres y que todos estemos orgullosos de ser padres y madres. Sigue diciendo progenitor A y progenitor B. El Día del Padre y de la Madre, sin perjuicio de que haya también otros días de celebración, es algo precioso que se tenemos que celebrar. Porque padres y madres es algo que está recogido en la Convención de Derechos del Niño. Artículo 7, artículo 9, artículo 9.3, donde, claro, a lo mejor con un carácter machista, pues el legislador, en este caso de Naciones Unidas, habla de padres. Habla de padres, cuando padres integra a padres y madres, evidentemente. Al igual que el artículo 39 de la Constitución, cuando habla que los poderes públicos deben asegurar la protección de la familia, la protección de los hijos y de las madres, cualquiera que su estado civil, y la protección integral de los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación. Los padres, que es a entender, por supuesto, a los padres y las madres, deben prestar asistencia a todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante la minoría de edad y cuando legalmente proceda. Los padres, y al decir padres integro a padres y madres, evidentemente tenemos este derecho y esta obligación. Y es bonito que en las escuelas se conserve este día, porque lo que no se puede hacer, señor consejero, es que las minorías, a las que por supuesto se las debe respetar, y pongan sus criterios a las mayorías, porque eso es antidemocrático. Respetemos, pero que nos respeten también a la mayoría de las familias integradas, bien por un padre o una madre, o incluso familias monoparentales, y que esos niños puedan celebrar el día 19 de junio
y el primer domingo de mayo, algo tan bonito, tan afectivo, y que para esos niños y para esos padres y madres tan importante como es este día de celebración, y que se fomente este día en los colegios. Que después haya otras celebraciones que no tengan carácter transversal ni ideológico, estupendo, pero que estos días, como usted nos está tranquilizando y nos asegure con efectividad, se celebren en todos los colegios de Andalucía. Muchísimas gracias. Gracias, señor Serrano. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Señoría, como le comentaba anteriormente, no hay ninguna disposición que vaya en contra de eso, en absoluto. Son los centros los que, en virtud de su autonomía y de su gestión, pueden tomar, pueden organizar sus actividades, pero créame que este consejero ni su equipo va a hacer nada que impida este tipo de celebraciones. Así que se trata. Antes de iniciar, por alusiones, es que tengo que contestar. Evidentemente, a este grupo político no está bien que se le ofenda, que se le llame la atención a través de preguntas que van dirigidas al consejero. Igual que no está bien que se dirija una reprobación a un consejero a través de una proposición no de ley donde él no va a contestar. Esto va a pensar gente que eso es actos de cobardía, que no vienen a cuento en el debate democrático donde tenemos que basarnos en el respeto. Vamos a ver, en cuanto a lo que ha dicho, que ha sorprendido tanto, le leo. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ofrece a los docentes de sus centros públicos unas unidades didácticas con contenidos más que polémicos para celebrar el Día de la Memoria Histórica. Este viernes 14 de junio, uno de esos recursos... Serrano, discúlpeme, yo no puedo... Ese no es el debate objeto de este... Sí, pero yo lo digo, señor presidente, por... discúlpeme, yo... Fíjese... Por favor, guarde silencio. Señor Serrano, por favor, un momento. Mire usted, si en el momento en que alguna de sus señorías hace referencia a usted o a su grupo y usted crea bien pedir la palabra porque tenga que contestarlo, porque tenga que intervenir, en ese momento se decidirá o se tomará la decisión que se entienda conveniente. Evidentemente, durante el debate de una PNL distinta no vamos a hacer o no va a centrar usted su intervención en algo que no tiene nada que ver. Yo entiendo que no se ajusta al reglamento de funcionamiento de este Parlamento. Vamos, por lo menos lo entiendo así, que está el letrado que me pueda asesorar. Por lo tanto, yo le ruego que usted retome el objeto del debate de esta proposición no de ley y, evidentemente, cuando usted entienda, en el momento que usted entienda que debiera intervenir o que se hace alusión hacia usted, usted lo solicita y se decidirá, pues, que en ese momento, si tiene la palabra o no, pero yo le ruego que en este momento usted vuelva al debate de esta proposición no de ley. Así lo haremos conforme al artículo 76 y 77 del reglamento, porque comprendo que efectivamente es así. Y lo que pasa es que, claro, hay cuestiones que afectando que se hablan también de otros temas que no tienen nada que ver, precisamente, para hacer reproches y reprobaciones a quien en ese momento no puede defender si tiene más que argumentos, justificaciones y pruebas para poder decirlo. Pero voy a centrarme, efectivamente, en algo tan importante como es esta PNL que ha planteado el Grupo Ciudadanos. Porque, claro, nosotros estamos de acuerdo. De decir de entrada que estamos de acuerdo con esta proposición porque realmente ya el año pasado, porque hay algunas cosas que se han hecho bien, se detectaron 9.700 alumnos andaluces con altas capacidades gracias al nuevo protocolo sistematizado del año en el curso 2011-2013. La comunidad autónoma cuenta con un total, como digo, de 9.694 alumnos con altas capacidades intelectuales detectados, según los últimos datos que manejaba en diciembre del año 2018 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Los datos facilitados por la Consejería establecían que de los detectados el 59% de los alumnos presentaban sobredotación intelectual, el 28% talentos complejos y el 13% talentos simples. Y es que a partir de la puesta en marcha de este plan, como he dicho, del año 2011-2013, del plan de altas capacidades intelectuales, Educación adopta una visión más amplia de las altas capacidades intelectuales, recogiendo no solo al alumnado de sobredotación, sino también al que tiene talento, y esto es importante. Por tanto, el alumnado con altas capacidades engloba al alumnado con sobredotación intelectual,
que destaca en todas las capacidades cognitivas y aptitudes, incluyendo la creatividad, al alumnado con talentos complejos, que destaca en varias aptitudes, y al alumnado con talentos simples, que destaca en una aptitud o competencia en un ámbito específico. El protocolo del plan del año 2011-2013 se viene aplicando de forma regular y sistemática. En este procedimiento se aplican cuestionarios a todo el alumnado sin esperar a que un niño destaque por algo en concreto. Se debe tener en cuenta que las altas capacidades intelectuales y el alto rendimiento curricular no tienen siempre por qué ir parejos. La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado con altas capacidades, un alumnado diverso que hay que, por supuesto, que proteger, hay que amparar precisamente por ser distinto y tiene que también dársele una respuesta distinta y adaptada, pues este alumnado con altas capacidades intelectuales consistirá en la aplicación de alguna o alguna de las siguientes medidas: programas de enriquecimiento curricular, adaptaciones curriculares para este alumnado, programas específicos y flexibilización del periodo de escolarización. Por su parte, a los padres de estos alumnos, a las madres, tutores, guardadores, recibirán asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. En complemento a este plan, este protocolo del año 2011-2013, recientemente se han dictado instrucciones de 3 de julio de 2019 por la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. En estas instrucciones pues se habla de la selección por procedimientos de screening con cuestionarios en 2 fases y una tercera fase de educación psicopedagógica. Hacen falta también esos programas de mentoría que ya existen también en el ámbito universitario, ofreciendo tutorías individuales y grupales, y en definitiva creemos que esta medida complementaria del convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad precisamente viene a cerrar el círculo de lo que es el apoyo a este alumnado especial. Desde Vox, que defendemos el talento, la excelencia, lo que es precisamente los principios de mérito y capacidad que se detectan a través de estos programas, no podemos decir sino otra cosa, que es la del apoyar esta PNL, que creemos que es buena para este alumnado y precisamente para fomentar estas capacidades, altas capacidades en nuestros jóvenes. Mi grupo faltaba decir también a los compañeros del Adelante Andalucía, pues algo que ya se ha hecho también público por las redes sociales, que es el traslado al señor Maillo de nuestros mejores deseos también de cara a su nueva etapa, y que unas cosas son las diferencias, las desavenencias del debate político, y otra es la cuestión de que somos demócratas y, por supuesto, como persona le deseamos lo mejor por encima de esas diferencias, y aunque estemos antagónicamente en política en un extremo muy distinto al de ellos, por supuesto que no tenemos que sino desearle lo mejor al señor Maillo. De hecho, ya se ha hecho también públicamente por redes sociales. Y en cuanto a la propuesta del PSOE, pues en principio, como muchas cosas que propone el PSOE, pues realmente está bien. Es una medida que es positiva, el que tengan los centros pabellones los municipios por encima de 5.000 habitantes. Curioso ya es que hace unos años, cuando yo estaba en el gobierno, dijeran que eran los municipios mayores de 7.500 habitantes. Aquí se hablaba el otro día en el Pleno de la Andalucía vaciada, de municipios que el 80% cuentan con menos de 3.000 habitantes. ¿Por qué no 5.000? ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué no 3.000? Entonces, cuando se habla de esto de café para todos, en principio está bien, porque claro, si hemos hablado antes con la propuesta, con la proposición no de ley de Adelante Andalucía, que hay que impulsar el deporte, ya hemos dicho nosotros, incluso una enmienda que se nos ha admitido, de que también la posibilidad de favorecer de que en aquellos colegios, instalaciones deportivas de colegios públicos o concertados que hay en esos municipios, pues también los habitantes, los ciudadanos de esos municipios puedan utilizar esas instalaciones fuera del horario escolar. Entonces, el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía establece una red básica precisamente para la práctica deportiva.
y lo establece dentro de esa red básica destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población en 2 niveles. Equipamiento para la práctica deportiva generalizada, que serían estos pabellones que está reivindicando el Grupo Socialista, y ocupamiento escolar y universitario. Entonces nosotros, en principio, creemos que es bueno que todos los ciudadanos de Andalucía practiquen deporte en instalaciones adecuadas, en pabellones, que esos pabellones costaban 3 millones cuando eran de más de 7.500 habitantes, pero siempre y cuando estemos asumiendo de que sean unas necesidades reales. Porque el café para todos, y que haya simplemente por demagogia y por interés muchas veces del propio partido, interés partidista, se nos diga que 5.000 habitantes tengan esos pabellones, está bien, pero siempre que no sea por interés del partido que lo propone, sino de las necesidades de los ciudadanos del municipio que se van a ver beneficiados por esas instalaciones, por ese recurso, que es un recurso que va a costar dinero, y les va a costar dinero a los andaluces. Tengamos en cuenta que hay también prioridades, porque administrar y gestionar supone también gestionar en prioridades en el gasto. Estábamos hablando aquí, estamos en una comisión de deporte y de educación, donde hay muchísimas instalaciones educativas que no se han realizado todavía, pues las reformas y los proyectos que estaban ya programados desde hace muchísimos años, que hay niños que están todavía en caracolas. Eso es prioritario. Que tengamos a poblaciones de más de 5.000 habitantes en estos pabellones, está bien, pero siempre que tratemos de instalaciones y que sean necesidades reales. Y siempre que se pueda contar con los equipamientos que se pueda disponer en esos municipios y que puedan darles servicio precisamente en esa actividad deportiva a los habitantes de esas ciudades. Entonces nosotros propondríamos esa enmienda, que ahora para cuando se tenga que pronunciar pues la portavoz del Grupo Socialista no lo diga, porque esto implica que ya no es el café para todos. Esto serían necesidades reales adaptadas a cada municipio y siempre que también no se puedan disponer de otros recursos que, como he dicho, son buenos. En la enmienda a la PNL de Adelante Andalucía así se ha expresado, y que también hay otros recursos que para hacer deporte también tendremos que fomentar, como dije en mi anterior. Nosotros, en términos generales, estamos muy de acuerdo con esta PNL porque precisamente estamos, como no podía ser de otra forma, convencidos de que hace falta en Andalucía un impulso de la educación física y el deporte escolar en los centros educativos. ¿Y eso por qué? Pues porque hace falta estimular precisamente el deporte y lo que es la actividad física. Si nos vamos a porcentajes, nos damos cuenta de que un 45,8, casi el 50% de las personas en Andalucía nunca han practicado deporte. Las excusas: no tener tiempo, no me gusta. ¿Y qué es la causa principal? Pues que muchas veces no se ha incentivado precisamente la práctica del deporte en la niñez, en la juventud. Las licencias federativas siguen bajando. Y además esa práctica no práctica del deporte es más precisamente en las mujeres. Entonces habría que estimular también más el deporte en las mujeres. En cuanto a los menores, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en nuestros niños? ¿Por qué no se estimula el deporte y por qué están abandonando el juego, la actividad física? Pues por pereza, desgana, apatía, y porque les estamos inculcando a nuestros niños hábitos sedentarios. Muchas horas ante el televisor. Niños que se hacen adictos a nuevas tecnologías, a móviles, tablets y consolas. Y para los padres, también hacemos precisamente pues un mea culpa, porque es mucho más cómodo que a los niños sacarles precisamente a hacer deporte a los parques, a zonas recreativas, a zonas para hacer deporte, donde tienes que perder tu tiempo, tenerlos controlados simplemente dejándoles un móvil, una tablet o un videojuego. Eso es más fácil y eso es lo que tenemos que romper, esa dinámica, porque a los niños los estamos haciendo, como se dice en esta PNL, niños obesos, niños que se hacen sedentarios, niños que no son como los niños de hace pues varias generaciones, que se jugaban en los recreos, que se jugaba al pilla-pilla, que los niños estábamos en continua actividad física
y que no teníamos pues ese complemento que se tiene ahora, que se ha convertido en exclusiva, de tener a los niños delante de pantallas grandes, pantallas medianas o pantallas pequeñas. Eso tiene que de desaparecer, porque estamos haciendo una población con una vida sedentaria. Y eso provoca problemas de salud, problemas alimentarios y problemas de salud y obesidad que después terminan en edades medias, incluso con problemas graves coronarios. Por tanto, hemos de promocionar el deporte también en los colegios y en espacios públicos, porque yo creo que a esta PNL se podría ir más adelante en el sentido de que también se puede ejercitar el deporte en parques, en calles, haciendo senderismo, el paseo, que es la forma alternativa de práctica físico-deportiva de más del 70% de la población. Ese senderismo, esos espacios, esas rutas verdes que también podríamos en nuestra Andalucía promover precisamente como una práctica sana de hacer ejercicio. Nosotros solamente nos vamos a poner en cuanto al punto segundo, porque no creemos, señorías, que la posibilidad de estudiar como una asignatura troncal y tener en cuenta en currículum sea precisamente nada que ver precisamente con lo que estamos viendo, que es el impulso de la educación física. No es necesario y creemos que puede ser contraproducente. Y en el punto sexto, porque dentro de lo que es también pues nuestra respetable capacidad y nuestro programa político, no creemos que precisamente algo que es implícito en el deporte tengamos que aprobarlo, porque claro que supone una mejora de la salud, el bienestar y la integración y de la igualdad, pero de la igualdad que nosotros decimos, de la igualdad de trato y de oportunidades entre personas con independencia de su sexo. Entonces nosotros vamos a apoyar esta PNL, salvo en estos dos puntos, que por eso pediremos también votación separada en cuanto a estos dos puntos, porque las demás estamos de acuerdo, y también pues que pediremos a la representante de Adelante Andalucía que se pronuncie sobre nuestras dos enmiendas, que precisamente vienen a ser complementarias, porque vienen a promocionar precisamente el deporte de equipo, grupal, en los centros de educación primaria, secundaria, bachillerato y formación formación profesional básica, promover la competitividad en el propio centro y con otros que practiquen una determinada modalidad deportiva, y siempre que esa modalidad sea compatible con las características de uso de esas instalaciones. Y después también en relación con lo que se va a ver en otra PNL en esta misma sesión, que también que se pueda permitir que los centros de educación que cuenten con pabellón deportivo en municipios que no dispongan de pabellón público se pueda utilizar por los ciudadanos del municipio fuera de horario lectivo, porque está dentro de la red general, la red pública de espacios deportivos. Simplemente eso querría también que nos se pronunciara a la hora de estas enmiendas, y en cuanto al resto, salvo esas dos salvedades, decir que estamos de acuerdo porque la práctica deportiva es sana, es buena para nuestros jóvenes y después como precisamente incentivo para cuando somos. Pregunta en comisión relativa a bachillerato internacional. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Buenos días, señor consejero, señor presidente. Ya usted ha anunciado la intención de abrir otros centros de bachillerato internacional aquí en Andalucía, uno por provincia. Sabemos bien que el único que está en activo es el Martínez Montañés. Evidentemente nos referimos al bachillerato internacional comprendido lo que es el bachillerato nuestro, porque luego es un sistema también que el bachillerato internacional también se entiende como un sistema desde la primaria en adelante, pero vamos dirigido a este. Bueno, ¿puede explicarnos un poco en qué fechas va a poner en marcha todos estos centros, dónde van a estar situados y un poco pues la perspectiva que tiene con respecto a esto? Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Vale. Que no sé, que esto al estar tan lejos, ahora no sé, quizás mejor. Gracias, señor presidente. Señoría, comparto con usted la inquietud, ¿no?, y la curiosidad que le trae el bachillerato internacional. Mire usted, el bachillerato internacional es un programa que no solo permite el acceso a las universidades de todo el mundo, al estar reconocido de forma global, sino que fomenta el aprendizaje de idiomas, la colaboración con otros países y el desarrollo de las competencias
que están pidiendo la sociedad actual. Estos programas proporcionan unas enseñanzas, una educación que trasciende las fronteras disciplinarias, culturales, nacionales, geográficas y fomentan una postura de participación crítica, ideas estimulantes y relaciones eficaces, además de desarrollar habilidades de investigación que, según se han demostrado, serán de utilidad en la educación superior. Sabe usted que, como bien dice, que solamente hay un centro público que tiene bachillerato internacional, que es el Martínez Montañés, que está aquí, que además fue creado en 1989. Siempre he dicho que estoy muy interesado en conocer quién fue aquel visionario que emprendió este bachillerato internacional en aquella época y tengo mucho interés en conocerlo. La verdad es que mi primera visita, sepa usted, que fue al Martínez Montañés, nada más llegar a ser nombrado consejero, porque de alguna manera lo que quería era simbolizar de esta manera la apuesta de este consejero y su equipo y de este gobierno por la calidad y la excelencia de nuestra educación, que es perfectamente compatible con atender otras necesidades. Hay otros centros, como es el Medina Zahara de Córdoba, que también visité, que lleva años solicitando esta acreditación y que por fin se la hemos concedido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la apuesta de este consejero? Que en cada provincia haya un bachillerato internacional que sirva de referente, que sirva de faro, que pueda de alguna manera estimular, contagiar de esa calidad al resto de centros educativos. Esta es un poco la idea inicial. ¿Cuándo queremos hacer esto? Nosotros queremos hacer esto cuanto antes. Ahora mismo estamos en conversaciones y yo creo que más pronto que tarde podremos tener una respuesta ya a la propuesta que nosotros le hemos hecho a la organización internacional de este programa y confiamos en que pronto nos den una respuesta a esa propuesta que nosotros le hemos planteado de todos estos bachilleratos internacionales en nuestra comunidad. Además de crear algún centro piloto, algún colegio piloto, un tema piloto en formación profesional, también internacional, en primaria, en secundaria, pero como prueba, ¿verdad? Como prueba piloto. Lo que nos lleva aquí es que yo soy convencido de internacionalizar nuestra educación, de que tenga una vocación de apertura, digamos, global, que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad, que nuestros docentes también tengan esa motivación y mi aspiración y mi ilusión, la verdad es que estos institutos, este bachillerato internacional, estén o se puedan poner en marcha en el curso 2021. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Piñero. Bueno, un poco en la misma línea. Evidentemente consideramos que es un programa adecuado y necesario hoy día por la internacionalización de las personas, de los estudiantes, porque pueden estudiar en cualquier universidad, además les priva de tener que hacer la selectividad, bueno, ya les especifica si quieren sacar más notas, sí. Pero claro, el tema de la respuesta es lo que les tiene un poco condicionados por lo que está explicando, porque luego los sobrecostes ya me he enterado que no es tampoco tan alto para un colegio, para un instituto que lleve el programa a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si cuanto antes se puedan poner porque consideramos que es una medida hoy necesaria. Gracias. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, estamos a la espera de la respuesta. Yo creo que en estos días, además, antes de que, prácticamente en este mes, confío en que tengamos esa propuesta encima de la mesa y podamos dar respuesta. Yo quería apuntar una cosa. Tenemos un bachillerato ordinario de calidad. También los tenemos. Lo único que ocurre es que el bachillerato internacional no viene a sustituir nada. Sencillamente viene a ofrecer otra opción, otros estímulos, otras motivaciones, que hay alumnos que aspiran a poder tener esas oportunidades y queremos ofrecérselas. Así que espero que pronto darle la respuesta. Pregunta en comisión relativa a comedores escolares, propuesta por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra la señora Piñero. Gracias, señor presidente. Bueno, los comedores escolares están siendo motivo de controversia entre padres, madres, alumnos. El rato del almuerzo debe ser un tiempo de ocio en el que se satisfaga el apetito con una buena interrelación interpersonal a través de unas normas cívicas en la mesa.
Sin embargo, en muchos casos suele ser un tiempo rápido por la premura de los turnos, con comidas con mala presentación y sabor, que hace que los alumnos no coman lo suficiente. Se tiren cantidades de comida y entiendan este tiempo como de paso. También llegan algunas, por abaratar costes, algunos colegios, pues empresas que pierden a lo mejor el control en la calidad de los productos y, por tanto, los nutrientes no están lo suficientemente satisfechos. Igual que los platos, que muchas veces la comida fría. Entonces, ¿qué medidas tiene su consejería para evitar estas cosas y para, como le digo, en las dos vertientes, tanto en la alimentación, en los nutrientes, en que el rato de comedor sea un rato interpersonal y también de unas normas urbanas a la hora de que estos alumnos aprendan a comer en la mesa? Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Señoría, un poco por situarla. En Andalucía son más de 193.000 los usuarios diarios. 193.000. De este servicio, lo que supone servir en todo el curso escolar un total de casi 22 millones de menús. El servicio se presta en 1.960 centros públicos, de los cuales más de 1.300 son atendidos por empresas y el resto por gestión directa. La tasa de cobertura de comedor del 65% tras las aperturas, la tasa es del 65% tras la apertura de 32 nuevos servicios de comedor para 2019. El 41% de los beneficiarios acceden gratis para los menores bajo tutela o guarda de la Administración y otro casi 29% con bonificación, es decir, reciben bonificación aproximadamente un 70% de todos nuestros niños. Se lo digo para que sitúe usted un poco la cifra. En relación a la calidad, el sistema de comedores cuenta con un estricto sistema de supervisión y de control de calidad llevado a cabo por el personal del Servicio Andaluz de Salud. Quiero decirle también que las quejas e incidencias normalmente en ese contexto son ocasionales y no se registran situaciones de gravedad, aunque ocurren, por eso digo que son ocasionales, ¿no? Quiero decirle también que a pesar de todo esto que llevamos analizado, queremos mejorar la calidad y adaptar este servicio a las necesidades sociales. Y por eso, antes de ayer, presenté en el Consejo de Gobierno, expuse en el Consejo de Gobierno, el nuevo contrato de servicio de comedor, que se va a licitar ahora. Y en esas medidas que vamos a tomar, por ejemplo, no se van a prorrogar a empresas que hayan tenido algún tipo de incidencia reiterativa o que hayan hecho algún tipo de incumplimiento con sus trabajadores y que evidentemente se ha decidido que no liciten de nuevo. Además, en este nuevo pliego de contrataciones se favorece, es una cosa que siempre hemos pensado, ¿no? Es decir, favorecer a las empresas locales. Empresas locales. Por supuesto que las multinacionales tienen su derecho a participar y a concursar, por supuesto. Pero queremos de alguna manera favorecer que se presenten las pymes, pequeñas empresas locales y de menor tamaño que favorezcan el uso de productos locales. Entonces quiero apuntarle algunas cuestiones. Se va a propiciar la existencia de un lote por centro, evitando así la acumulación de centros en lotes que limita el acceso a la licitación. ¿De acuerdo? Así le damos cabida y van a ser un 43% de todos esos centros. Es decir, las empresas pequeñas, las pymes, las familiares, se podrán presentar, van a tener un 43% de esas licitaciones. No sé si se van a presentar, evidentemente, y veremos a ver tras el concurso cuál es el resultado. Pero estamos intentando impulsar esa apuesta. Quiero decirle también que se le va a dar mayor peso en la baremación a la cercanía de las cocinas, por el menor impacto ambiental de transporte, pasando de los 10 puntos actuales a los 30 puntos. Quiero decirle también, aparte de favorecer esas empresas locales, familiares, cercanas,
quiero decirle también que se van a organizar en los tiempos de comedor, elaboraciones de programas pedagógicos en el que el alumnado aprenda a través de actividades lúdicas y de divulgación los beneficios de una alimentación saludable y la importancia de realizar actividad física como elementos clave para prevenir la obesidad infantil. Normas cívicas, en fin, que haya ese clima, ¿no?, que se vaya creando, se tenga ese clima, ¿no? Y por último, se pone en marcha un nuevo programa de seguimiento y rechazo de menús con objeto de identificar qué platos no son aceptados por el alumnado e intentar detectar los motivos por qué se produce, no sé, la temperatura, la textura, las recetas, no lo sé, de forma que se puedan implantar las medidas correctoras oportunas. Como puede ver, como puede comprobar, la intención de este consejero es que este servicio de comedor escolar, que ya estaba funcionando y que estaba funcionando correctamente, podamos aportar un plus, algo más, sobre todo dándole entrada a esas empresas familiares cercanas a nuestros centros escolares para que esa calidad mejore. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Piñero. Gracias por su información, porque veo que es un complemento añadido a lo que había. Evidentemente, cuando hablamos de calidad, no nos estamos refiriendo a que los alumnos se tengan que ir a urgencias porque esa comida la ha sentado mal, sino porque sean productos más naturales, más de la tierra, y en ese sentido. ¿Qué es lo que realmente apetece? Pues aquello que entra por los ojos. Entonces, las comidas muchas veces hace falta que pues tengan esa presentación, que tengan ese estímulo para que los niños también pues les apetezca más. Y también existía la otra cuestión de la que no me ha dicho, que es el tema de la urbanidad dentro de la mesa, que también viene comprendido aquí dentro de la Consejería de Educación, ¿eh? Es una de las normas que ellas dicen. Sin embargo, no se hace en los colegios habitualmente. Y igual que se aprende matemáticas, lengua y otras asignaturas, creo que esta sería una asignatura que también ayudaría precisamente para una buena relación interpersonal. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Señor consejero. Gracias, señoría, presidente. Gracias, señoría, por su aportación. Y decirle que en esos programas pedagógicos, divulgativos sobre nutrición, hábitos saludables, está todo comprendido efectivamente para que nuestros niños también aprovechen ese espacio de tiempo que están comiendo y que forma parte también de la educación. En efecto, esta PNL se aprobó por unanimidad el 21 de febrero de 2018. Pero este tipo de trastornos de déficit de atención hiperactividades ya están contemplados en la actual legislación educativa. Los derechos de estos alumnos a becas y ayudas venían recogidas en las normativas actuales. De hecho, un 5% del alumnado tiene problemas con los déficits de atención y hiperactividad. En esta proposición no de ley ellos pedían además pues que se incluyeran a la dislexia y otras necesidades específicas de apoyo. El 14 de agosto se publica en el BOE la convocatoria de ayudas para ese alumnado con una presentación de documentación hasta el 27 de septiembre y decía, los niños afectados, o sea, las ayudas iban dirigidas a los niños afectados con TDAH que requieran un prolongado periodo de escolarización a lo largo de toda ella con apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de conductas graves, subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta para familias numerosas y ayudas a programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales. Lo anterior iba dirigido a niños que ya hubieran cumplido los 2 años el 31 de diciembre del 17 y se requería estar escolarizado en centro específico, en unidad de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolariza alumnos que presentan necesidades educativas especiales que hayan sido creados o autorizados definitivamente como tales por la Administración educativa competente en la fecha de terminación del plazo, en cualquier etapa educativa. Bueno. Desde aquí consideramos que esta PNL necesita un abordaje en cuanto a las personas que necesitan o no ayudas o becas. Hay niños con TDAH que tienen una escolarización normalizada con tratamiento farmacológico debido a la falta de atención sin requerir inclusión con apoyo. Otros precisan una educación
inclusiva en clases de apoyo y otros la educación en centros especiales. Abogamos, por tanto, por la permanencia de estos centros y que no se empiece a trabajar en el sentido de intentarlo cerrar. Nos mostramos favorables a una revisión de las becas, como digo, individualizando las ayudas según la valoración que hagan los equipos psicopedagógicos. Y también consideramos, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, puesto que las cláusulas, a lo que se llega al final, son cosas bastante genéricas y de ayuda a, como digo, a estos niños que están necesitados, pero hay que apostar también, en muchos casos, más que la concesión de becas, sí los apoyos y los tratamientos, así como programas que se llevan a cabo dentro de los servicios públicos, dentro de los mismos colegios o centros especializados. Y también bajo la supervisión del personal especializado multidisciplinar o implementando incluso a estos profesionales. Una coordinación real entre los equipos sanitarios, la educación, los servicios sociales y los mismos alumnos. Por lo general, se considera prematuro el nacido antes de la semana 36 de gestación, mientras que un gran prematuro es el que ha nacido antes de la semana 29 y, además, suele tener menos de 1,5 kilos de peso. Es razonable, por tanto, pensar que las consecuencias en un futuro de prematuridad van a estar en relación con estas semanas. Mientras que el 10% de los nacidos son prematuros, tan solo entre el 1 y el 2% son grandes prematuros. Los problemas asociados a los prematuros no suelen ser muy graves, siendo los principales dificultades respiratorias y en alguna alteración cognitiva que suele detectarse antes de los 5 años. Sin embargo, los problemas de los grandes prematuros son mucho más relevantes, debido a la extrema inmadurez de los órganos. Antes de la semana 29 de gestación, los pulmones no están desarrollados, porque la respiración asistida es imprescindible. Lo mismo ocurre con la alimentación, que debe hacerse por vía y ocasionalmente requieren algunas intervenciones quirúrgicas para que el bebé pueda funcionar independientemente de su madre. Todas estas complicaciones se ven agravadas por restricciones alimenticias y de oxígeno provocadas por su gestación fuera del vientre materno, lo que conlleva en un 9% parálisis cerebral, retraso cognitivo o déficit de atención o hiperactividad. Son más frecuentes también en los niños prematuros los trastornos del sueño. Se asocian asimismo mayor frecuencia de alteraciones conductuales. Lo más importante sería individualizar cada caso. Se considera, desde la perspectiva de la maduración cerebral, Libro Blanco de Atención Temprana, que es una población de riesgo psico-neurosensorial. Por tanto, en los primeros 6 años susceptibles de ser atendidos en centros de atención temprana y en la etapa escolar, valorar con cuidado sus características y decidir la incorporación al centro escolar de forma individualizada. Se trata de una población de riesgo neuropsicológico en relación con la prematuridad. Cuenta, como digo, el grado de prematuridad de los antecedentes médicos, infecciones, enfermedades. Con estos antecedentes, por tanto, deben ser primeramente estudiados y valorados en las unidades de atención temprana. Hay prematuros que salen bien con cuidados perinatales y otros que no, y suelen acompañarse, como digo, de trastornos de sueño y lenguaje de compresión. Por tanto, en estos casos sí es aconsejable una escolarización individualizada en un curso inferior a través de un diagnóstico correcto. Serían casos seguramente excepcionales, pero que deben ser recogidos en un marco normativo bien para el niño y también por equidad de las comunidades autónomas. Pero añadimos en una enmienda in voce que esto tiene que ser, aún con el apoyo de los padres, diagnosticado por los profesionales para evitar casos que no corresponderían o incluso a veces los mismos padres podrían entender que ese niño no va a avanzar lo suficiente y el equipo decirle que sí o al contrario. Entonces, apoyamos esta PNL en su totalidad, pero incluyendo, como digo, esta enmienda in voce en la que sería un diagnóstico por los profesionales. Bueno, esta PNL parte del axioma de que lo público es bueno y lo privado, en este caso concertado, es malo. Solo por el nombre, estigmatizar a la privada. Dicen: desde hace más de una década hay una pérdida progresiva de líneas en centros educativos y en las últimas semanas se está acelerando.
Hay dos causas fundamentales de este declive. La falta de natalidad progresiva a lo largo de los años, que está llevando a España a un invierno demográfico, y la opción preferente de muchos padres por la escuela concertada. Pero ustedes, en su obsesión porque el Estado sea el que tenga la potestad exclusiva de educar, en vez de mejorar la enseñanza pública para que sea elección favorable de los padres, se manifiestan en las mismas políticas de fracaso y obligan a los padres a descartar la concertada. Es la clásica política de izquierdas. El Estado educa y los padres asumen, obviando el artículo 27 de la Constitución, en su punto 1, que reconoce la libertad de enseñanza. Como bien dice el artículo 3 de la LEA, establece que los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos forman parte, ambos conjuntamente, del sistema educativo público de Andalucía. Por lo tanto, están en igualdad de recibir las ayudas para su sostenimiento. Ustedes lo entienden como una progresiva privatización de la escuela pública, cuando no es más que atender un principio del Estado que ha de cumplir. La oferta es la que es y los padres eligen. Las líneas han de recortarse de los centros donde no haya demanda, pero no sesgarla a criterio político en contra de los intereses de los propios padres. En España no rige el papá Estado, que tanto daño ha hecho en los países comunistas. Hablan ustedes de la Europa laica, y es curioso cómo se oponen a la escuela concertada por tener un intocable ideario propio. Claro, cuando el ideario no coincide con el suyo, que ya lo descalifican. De nuevo vuelven a obviar el artículo 27, ahora en su apartado número 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Se ve con claridad que solo les vale lo que está de acuerdo con las ideas y persiguen lo que se les opone. Pero es que ustedes usan la escuela pública para darle un carácter ideológico. De ahí esas clases de adoctrinamiento, como vimos en el CEIP Puebla de Guzmán. Es innegable que el porcentaje de familias con un nivel socioeconómico medio-bajo eligen centros concertados cada vez mayor. Eso lo dicen ustedes en la PNL. O sea que ya no son los ricos, sino los que no pueden costearse una escuela privada. Y ellos también la quieren, y ustedes también la quieren quitar de la enseñanza concertada. Justamente por esto se echan tierras ustedes mismos. Vienen a decir, aunque las familias quieran, nosotros no. Si lo que quieren es potenciar la educación pública, este no es el camino. Y ya lo expliqué en el pleno anterior, cómo había que competir y basar una serie de criterios para un mayor reforzamiento y para una mayor calidad educativa. En la excelencia, el esfuerzo, el trabajo, la autoridad del profesor, la libertad. Es más, en Vox apostamos por una escuela pública y de calidad, porque es la que garantiza el sistema educativo en toda la comunidad autónoma, en pueblos donde es la única alternativa. Y esos niños tienen que recibir el mismo nivel de calidad que uno en donde haya los dos sistemas. Por tanto, nos oponemos a esta PNL porque no tiene en cuenta el criterio de los padres para la libre elección de centros. Tiene una clara imposición estatal. Abre la puerta a que el alumnado se ve inmerso en una línea ideológica definida por el Estado y contraria a la que muchos padres quieren para sus hijos. Las líneas educativas han de reforzarse o eliminarse en función de la demanda social, en los centros donde haya o no cobertura, sean públicos o privados concertados.